La inflación en México ha acelerado desde principios del 2026 y según los datos que hemos encontrado, hay a la alza, esto está caminando y digamos que más o menos un poco recordando el año 2025, digamos de septiembre a la fecha, pues íbamos nosotros a los supers a hacer algunas compras y todo y veíamos que el mismo dinero que llevábamos cada vez comprábamos menos productos y menos productos y menos productos, pero no lo resentíamos tanto porque luego se vino la época de aguinaldos y pago de vacaciones, etcétera, y empezamos el año con otra realidad que ahorita, a lo que son los datos que hemos encontrado, estamos hablando de que la inflación en México ha acelerado en un principio desde 2000 de este año 2026, alcanzando un 4.63% anual en la primera quincena de marzo, su nivel más alto desde octubre del 2024. Este repunte, según, está impulsado por frutas, verduras y transporte, supera la meta del Banco de México, productos de la canasta básica, jitomate, calabacitas, etcétera. Eso lo vamos a ir platicando conforme usted nos ayude a comprender nuestra realidad. ¿Cómo la ve con este tema, maestro? Bien, siempre que hablamos de inflación me gusta, bueno, partir del concepto, porque aunque es un tema muy visto y que todo el mundo menciona en ocasiones, no nos queda muy claro qué es la inflación. Entonces, si te parece, Ivette, Sí, doy rápidamente una explicación de a qué le por llamamos favor. inflación. Ujú. Y bueno, la inflación es, en términos llanos, el aumento generalizado de precios. Aumento de precios. Ahí, generalizado. Ujú. La clave está en la palabra generalizado. ¿Por Generalizados. qué? Exacto, sí. Porque implica lo siguiente, Beth, es, Ujú. a veces pensamos que porque aumenta un producto hay inflación, Ajá. pero lo que tenemos que fijarnos nosotros es que el aumento de precio no Ujú. solo se dé en un producto, porque Sí. si se da solo en un producto o en una serie de productos o servicios, puede implicar que la inflación está contenida solo en un sector, es decir, solo hay aumento de precio en ese sector. Por lo Ujú. tanto, no podemos hablar de inflación per se. Hay un Ajá. incremento de precios en ese sector. Para que la inflación sea contemplada como inflación, debe de ser generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento de precios esté en la mayoría de los productos. Ujú. El índice general de inflación, o sea, el general de precios de inflación que se mide, que INEGI lo mide a través de lo que viene Sí. siendo Ujú. el índice nacional de precios al consumidor, Así es. que lo que hace es, tiene en cuenta la canasta básica, que Ujú. ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de ella. Esta canasta básica que viene siendo como los productos necesarios para, bueno, subsistir, que son de primera necesidad, Ujú. se les lleva un control sobre cómo van sus precios a lo largo del tiempo. Desde cada mes vamos revisando, cada mes vamos revisando y se toma un año base. En este Sí. caso, bueno, sirve para poder ir midiendo cuánto van variando los precios. Ujú. Esa variación de precios en ese indicador nos va a arrojar si existe una inflación en el país, es decir, si los precios están aumentando en los productos de manera general. General. Ujú. Si es general, entonces hablamos de una inflación. Ujú. Como bien señalabas ahorita, la inflación en el país, bueno, tiene en esa primer quincena de abril, voy a ser así como muy concreto, Ujú. porque hablamos de inflación como el aumento general y sostenido de estos precios, es decir, que se mantiene ahí. Y el tema, sobre todo, si es sostenido, como ha sido después de la pandemia, se Ujú. refiere a que este aumento de precios se sostiene en el tiempo. Es decir, va incrementando el precio, pero a lo largo del tiempo, lo cual no es positivo porque, bueno, eh, podemos tomar nosotros la inflación, Ivette, como un impuesto. Ujú. ¿A qué me refiero con eso? Que como el dinero tiene dos poderes. En el caso de México, del peso mexicano, tiene dos poderes. Uno es el poder de compra, que implica que con el peso uno solo puede comprar en México, tiene es Ujú. una moneda de curso legal, Sí. y tú puedes comprar en el país. Ujú. Ese es el primer poder. Pero el segundo poder que tiene es el poder adquisitivo, es Sí. cuánto puedo comprar. Ujú. Y eso depende de la inflación. Si Ok. la inflación es alta, le quita poder adquisitivo a la moneda y por eso se dice que es como un impuesto, porque nos quita dinero del Sí. valor de nuestro dinero. Es decir, Ujú. con lo que yo gano cada quincena, compro cada Exacto. vez menos. Menos, exacto. Y entre mayor sea la inflación, pues menor será la cantidad de bienes que puedo adquirir. Ujú. Por eso le Sí. damos tanto seguimiento.
Ujú. O sea, entre más caros estén los productos, menos los vamos a poder adquirir con la misma cantidad de dinero. Efectivamente. Ajá. Y bueno, si usted me pregunta qué situación tenemos en el país, bueno, la inflación en México en marzo del 26 se situó en 4.59% anual, Sí. según los datos de INEGI, Ujú. lo que representa un incremento mensual del 0.86, es decir, está Sí. repuntando como lo señalabas tú al inicio, Ujú. y efectivamente hay un incremento en los precios de los productos de consumo básico. Sobre todo en alimentos, lo señalaste perfecto, el jitomate, el chile, servicios, y Ujú. todo eso impacta en lo que conocemos como canasta básica y por lo Sí. tanto en esta medición de inflación. Ujú. Ahora, hay dos términos que van a oír ustedes en los medios de comunicación, que es la tasa, digamos, bueno, o este índice de inflación general, pero los economistas para analizar si la situación es grave o no, usamos una medida que se llama inflación subyacente, Sí. que es exactamente la misma medida de la inflación, pero le vamos a descontar y ver los productos que son altamente susceptibles a la especulación o que son muy volátiles. Ujú. ¿Cuáles son estos? Pues los de primera necesidad, digo, los de canasta básica referente al sector primario, o Ujú. sea, todo lo que viene siendo frutas, verduras, o sea, toda esa parte y sobre todo combustible, Sobre todo porque eso, ¿no? Que son, es en los que sí, más me y tocan. son los que más, ajá. ¿Y esos por qué? ¿Por qué se los descontamos? Puede preguntar usted en casa. Bueno, Ujú. porque esos pueden variar mucho de precio porque dependen de la especulación. Cuando decimos que Sí, son claro. altamente volátiles, quiere Ujú. decir que si por ahí corre un rumor, inmediatamente puede haber variaciones en el precio y eso entorpece la medición. O sea, puede disfrazarnos de inflación, puede aparentarnos que tenemos inflación cuando realmente a lo mejor No no es la hay. así. Ujú. Pero si yo le descuento a la inflación general esa parte, o sea, y la dejo como inflación subyacente, es decir, sin esos componentes volátiles, y aún así se mantiene alta, quiere decir que la inflación que tenemos realmente es una presión sobre los precios. Ujú. En el caso de México se ubicó en 4.45 anual. Si la general está en 4.59 y la subyacente, descontándole estos productos volátiles se mantienen en 4.45, nos está Ujú. indicando algo, Ivette, que la inflación sí está alta, o sea, realmente hay un incremento en ella. Ujú. ¿Esto a qué se puede deber? A dos cosas principalmente. A efectos que son producto de lo exógeno, que le llamamos nosotros, o lo externo, y lo endógeno, que es lo interno. En términos económicos, ¿qué es esto? Lo endógeno viene siendo todas aquellas variables que impactan al interior y que podemos nosotros de alguna manera pues mover. Y lo exógeno es lo externo. Ahí sí no podemos hacer nada para corregirlo. Ujú. Voy a poner un caso rapidito, así para que quede muy claro. Lo endógeno, ¿qué puede ser? Lo endógeno es lo que está de manera interna en el país. Por ejemplo, puede ser eh, esta cuestión del, bueno, lo voy a manejar así, crimen organizado, puede tener que ver también con componentes como a lo mejor no existe, el mexicano no tiene suficiente poder de compra, o si lo tiene, o los empresarios no pueden producir mucho. Entonces, es algo interno que puede ser debido a algo que estamos haciendo dentro del país. Pero Ujú. la verdad voy a ser muy claro con ustedes que me escuchan. Sí. Ahorita el principal componente de la inflación a nivel global es una cuestión exógena. ¿Qué es eso? Es una cuestión externa. Y ahí sí se complica porque nosotros solo podemos tomar decisiones y adaptarnos a esos cambios. ¿A qué me refiero? Usted lo sabe, la guerra que hay ahorita con Irán, Sí, de acuerdo. lo que está pasando con el estrecho de Hormuz, que se Ujú. está cerrando, Ujú. eso golpea el precio de los combustibles, A todos. Ujú. el precio de los combustibles impacta generalmente lo que es logística para mover productos, lo que encarece los productos, porque uno, los barcos les cuesta más poder mover los productos de un lugar a Sí. otro porque el combustible está alto. Ujú. Dos, las aseguradoras de esos barcos también incrementan el seguro porque pues hay riesgo Ujú. y eso se traslada al precio que usted va a pagar de sus productos. Por eso es que también lo ve directamente ahí. Además que hay otros productos que se ven afectados que forman parte de la materia prima necesaria para poder nosotros ofrecer un producto. Te voy a poner un ejemplo, Ivette, si me lo Ujú. permites. Sí, claro. ¿Se has oído ahorita la discusión que había en torno a la tortilla?
Sí, por supuesto, al platiqué con incremento que uno de hubo. los líderes que en San Lucas hasta 38 pesos, en La Paz 30 pesos, y anda muy Exacto. fuerte el precio del kilo de tortilla de maíz. Sí, y ese fue un tema que inclusive llegó con la presidenta, Ujú, y la presidenta, bueno, presentaba un argumento ahí que decía, es que no puede estar subiendo la tortilla porque la materia prima, que es el maíz, está barato. ujú, O sea, el precio del maíz, del grano de maíz, sí. está hacia abajo. Ujú, Entonces decía, es imposible que la tortilla de maíz se vea incrementada. Y efectivamente, el precio de la tortilla en México actualmente, en abril del 26, sí, está registrando estos aumentos. sí, En el caso de Baja California Sur, agrégale a lo que voy a citar ahorita sí, la claro. distancia y lo que siempre nos ha golpeado, ¿no? Transporte, todo esto, sí. Exacto. Pero los costos ahorita general, o sea, el costo de la tortilla ahorita general en la República Mexicana está Ujú, oscilando entre los 21 y los 33 pesos por kilo. Caso excepcional que tú mencionas de Cabo, que es 38, imagínate. ujú, sí, sí, Depende mucho de la zona geográfica. claro. Y esto golpea porque si la gente analiza y dice, pero ¿cómo puede ser posible que la tortilla esté tan cara Ujú, si hay una supuesta disminución del precio internacional del maíz? ujú, Entonces, ¿a qué se debe que la tortilla esté cara si el maíz está está barato barato. y la Ujú, tortilla es de maíz? Bueno, sí, tenemos que ser muy precisos con esto y es la mejor manera, yo creo, de poder comprender cómo funciona este asunto de la inflación. La tortilla de maíz no solo se hace de maíz, o sea, me dice, claro claro. que sí, maestro, se llama de maíz. Bueno, Ujú, sí, pero sí, se hace con la harina de maíz. sí, Es decir, al maíz lo tengo que transformar claro. en harina Sí, y eso involucra un costo de lleva un producción. proceso, claro. Exacto. Y ese proceso, aunque la materia prima base esté barata, Ujú, si el combustible que mueve o la energía que exacto, la mueve, perdón, la maquinaria, todo maquinaria esto. que elabora la harina es Ujú, más caro y pues la obviamente. logística de mover eso, claro, se va a Ujú. ver impactado en el precio final. Más eso, los impuestos, el pago de trabajadores y todo Exacto, eso. exacto. Entonces no es solo la materia prima, Sí, sí, es no, es todo una lo que parte. involucra. Exacto. Ujú, Entonces, lo que sucede es que hay un aumento en los insumos. ¿Cuál es el ujú, insumo? La harina de maíz, no el maíz per se. Es decir, no si fuera el puro maíz, pues qué chulada, ¿no? Pero ujú. no, al maíz hay que transformarlo Claro, sí, no y nomás lo así. transformas en harina Claro, y esa harina pues se incrementa y obvio ese insumo pues sale más caro para las tortillerías, lo que mantiene alto el costo. Ese es un punto, el ese es un aumento punto. Ujú, de la materia prima. Luego tenemos el segundo, el costo energético y de operación. ujú. ¿Por qué? Porque ¿con qué generamos la energía? Digo, la energía es algo tan común y vet que lo hacemos como lo damos por hecho, ¿no? Ya lo Como damos por respirar. hecho. Ujú, Sí, es como el respirar. Nadie piensa en el aire porque pues lo respiramos, está y ahí ahí y no está. somos conscientes Ujú. hasta que, no Hasta que tuvimos sé, la pandemia nos dimos cuenta de la importancia del aire, la ¿no? importancia del aire, exacto. Entonces, ahorita hay Ujú, elevados costos de gas, mucho. de combustóleo, Ujú, y aunque no nos guste y estemos ahorita eh, dando el viraje a una nueva forma de producir energía eléctrica a través de fuentes renovables, ujú. la verdad es que seguimos dependiendo de las Pero fuentes está muy tradicionales. incipiente, ¿no? Le falta mucho a Exacto. todo eso. Todavía le falta y seguimos dependiendo del gas Sí, natural, y un buen del rato. gas licuado, seguimos dependiendo del combustóleo, de Ujú, las gasolinas. Entonces, el costo energético y de operación se ve incrementado porque el ujú. precio del combustible general a nivel internacional está incrementado. Sí, Agrégale, ese es el segundo punto. El tercer sí. punto, la seguridad y extorsión. Sabemos que México tiene un problema de seguridad pública, Ujú. lo Uy, sabemos. los traslados, todo eso. Hay zonas del país donde Sí, los costos de operación se ven incrementados porque hay inseguridad. sí, Entonces, para mover los productos a veces hay que contratar seguridad privada, sí, seguros para que protejan lo que va ahí dentro del camión. sí, Y sí, todo sí. esto impacta directamente en el precio del consumidor. Ujú, Y en general, además de esto, tenemos que hay una inflación generalizada porque no solo está subiendo la tortilla, están subiendo todos los productos básicos, lo que ujú, implica que este efecto que se ve en la tortilla de maíz está pegando en todos los demás, porque como lo vimos, muchos de los costos son indirectos, no son directamente, pues son directos. Y hay sí, gastos operativos como la renta de locales, mantenimiento de maquinaria, que lleva a que, bueno, el incremento se vea, a que lo vea y que lo tengamos ahí. ujú. Y bueno, por eso cito el caso de la tortilla. Sí, pero se aplica a Por si todos los productos, ¿no? En este caso. Exacto, exacto. Y el caso de la tortilla, ¿por qué lo pongo? Porque es muy didáctico, Ujú, porque sí,
exacto, La gente puede confundir exacto. que si porque el maíz está barato, debería la tortilla estar barata, y Ujú, no y es no. así. No es así. Espero como que haya sido yo lo Sí, suficientemente sí. claro para explicar esa parte. Ujú. De hecho, maestro, pues el comprender que estamos hablando solamente de cuatro elementos que usted nos está explicando aquí, cuatro elementos, pero aparte de la inflación generalizada, yo le aumentaría la operatividad de la gente que trabaja y que hace posible todo esto, los impuestos con IMSS, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de una situación compleja, pero una realidad muy fuerte. Sí, esa es la realidad. Y bueno, voy a mezclar un poco el tema. Sé que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Sí, si me permites, me quisiera adelantar, ujú, porque hay algo más. Por ejemplo, ahorita hablabas del tomate, ¿no? O sí, hablamos de los productos, estos que descontamos en la subyacente, que tiene que ver con los productos del sector primario, ujú. que son muy volátiles. ¿Qué problema tiene ahorita esta producción, por ejemplo, de lo que vienen siendo verduras, legumbres? La realidad es, Ivette, que para poder producir todo eso necesitamos algo que es vital, que se llama fertilizante. Ah, uy, ese es otro derivado, ¿no? Y ese es otro tema, porque con lo que está pasando Sí. ahorita a nivel global, Ujú. hay efectos fortísimos en lo que viene siendo el costo de los fertilizantes. Es decir, Se los, incrementa, fer- ¿no? sí, los fertilizantes que estamos usando ahorita a nivel global, pero por ejemplo en México el precio de los fertilizantes han registrado un aumento drástico superior al 50%. Caray, Estoy hablando de enero del 25 a marzo del 26, un incremento del 50%. es mucho. Sí, y por ejemplo, uno de los fertilizantes más utilizados es la urea. Ujú. Ese ha tenido un alza del 47%. O sea, estamos hablando a enero de este año, ¿Sí? más Sí, la y los crisis dos energética que principales. se visualiza, Exacto, o sea, agrégale se va a eso, disparar. imagínate. Entonces tenemos nosotros que los fertilizantes, que son la base de la producción, porque son necesarios para la producción, los Ujú. dos principales, que son la urea y el fosfato de amonio, han subido del 47 al 57% en un año Cuarenta y respectivamente. siete por ciento. Sí, la urea y 57 el fosfato, imagínate. Es que están muy Entonces altos. está muy alto. Entonces, ¿esto por qué? ¿Este incremento por qué viene? Porque usted puede decir, pero eso lo podemos controlar aquí con el gobierno o No, nosotros al interior. no, No, pues no. porque el efecto del fertilizante, aunque se vende aquí en México, es Ujú. derivado de lo que está pasando con los Allá. conflictos geopolíticos y Ujú. los altos costos de energía que vienen por efecto de eso. Y eso le llamamos nosotros, si recuerda hace rato lo que mencioné, le llamamos que son variables de tipo exógeno, es Ajá, decir, lo exógeno, externo. externo. Y lo externo yo no lo puedo controlar. No, pues no. Yo puedo controlar lo endógeno, lo que es interno. Yo puedo Ujú, intentar corregir eso, pero lo que está afuera es muy complicado. Es, por ejemplo, se lo pongo así clarito en ujú. su vida diaria. Sí. Hay cosas que tienen que ver, a lo mejor usted tiene problemas con el control de su nivel de azúcar, ¿no? De Ujú. glucosa. Sí. ¿Eso lo puedes controlar tú? La respuesta es sí. Si tú adoptas un estilo de vida saludable, comes bien, Ujú. las probabilidades de que regules tu glucosa, pues es muy Es alta, muy ¿no? alto, Porque es sí. una variable endógena, o sea, tú la Sí, tienes, porque tú es la puedes interno. controlar. Ujú. Exacto. Pero ¿qué tal si yo me estoy enfermando porque hay un contaminante en el aire que me provoca la alergia? Ya es algo Híjola, externo. eso es exógeno. Ahí yo no puedo hacer nada. Ahí lo que puedo hacer es tomar medidas para paliar la situación o Ujú. adaptarme a la situación o tomar decisiones que me ayuden a controlar eso, pero yo no puedo quitar la contaminación que está en el No, aire. pues no. Ujú. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Lo que eleva el precio de los fertilizantes es exógeno. Por lo tanto, ahí tenemos que pensar en la manera en cómo podemos nosotros al interior paliar esto. Los cultivos, bueno, en general van a llevar a un alza de precios de los alimentos básicos como el jitomate y el limón, como bien lo citabas tú al Sí. inicio. Ujú. Y esos aumentos son relevantes porque, bueno, vulneran, por ejemplo, en el caso de México, muchísimo en la parte que tiene que ver con la producción de alimentos. Ujú. Sí. Y el riesgo de productivo para el país, pues es muy alto porque, bueno, se incrementan los costos, pues resulta más difícil producir, ¿no? Y eso también impacta en los niveles de crecimiento y todo lo demás que tiene que ver con el país. Estaban precisamente preparando esta entrevista, maestro. Estaba leyendo que la APEC, ANPEC, que es la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, analizó 44 productos en los 32 estados.
Aquí está dando resultados revela que algunas entidades registraron incrementos mucho más pronunciados en el promedio nacional. Los que mayor alza registraron fueron Hidalgo, con 13.41%, Yucatán, 12.31%, Querétaro, 6%, Colima y el Estado de México. También Ujú. se da el resultado de que los más altos fueron México, Colima, Nayarit y Baja California Sur. Exacto. En el caso nuestro, bueno, es evidente, ¿Sí? tiene que ver con la distancia. Acuérdense que siempre, Pues aunque siempre se ha somos una... notado aquí como el nivel de vida caro, ¿no? Por la distancia, por el Sí, sí, traslado, por sí. todo esto, ¿no? Sí, porque aunque Pues somos más. península, en realidad el comportamiento de la economía en Baja California, en general en las Bajas Californias, pero sobre todo en la sur, Ujú. es un comportamiento casi insular, pues aunque somos Sí, península es como si fuéramos isla. una isla, exacto. Sí, y en realidad, bueno, eso implica en esta presión inflacionaria que se siente, que es regional y dinámica, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿de qué depende todo esto que hemos citado? O sea, ¿por Mm. qué hay los estados, como tú lo señalas ahí, varía tanto el efecto que tiene la inflación sobre ellos? Bueno, tiene que ver con la evolución de energéticos y obviamente en este precio de alimentos, transporte y servicios locales. En nuestro caso, bueno, es porque gran parte de lo que nosotros consumimos nos llega de fuera. Así es. Entonces, bueno, ahí hay un efecto directo de la inflación sobre lo que nosotros estamos consumiendo. Maestro, pero verá un paréntesis aquí. Aquí en la zona de Todos Santos, Pescadorito, esa región, hay producción de chile y Sí, es algo delicioso, definitivamente. Me asusto porque fui al mercado precisamente a revisar precios y el chile California, el chile verde que decimos nosotros, el kilo estaba en 90 pesos. El tomate o jitomate está en 60 pesos. Pero son productos que tenemos aquí, a un lado de nosotros. Y aún así están caros. sí, porque también hay que recordar que gran parte de la producción de nuestro estado se va a la Se va. exportación. Ujú, Entonces también hay mucho producto que llega de fuera. ujú. Y hay incrementos, vuelvo a repetir, en fertilizantes, en lo que es el proceso logístico, y eso impacta directamente en el precio. O sea, lo que está ahorita golpeando al productor tiene que ver con los insumos que necesita para producir. Los energéticos sobre todo, ¿no? Todo eso nos está pegando muchísimo. De hecho, lo o el caso ahí, tú lo sabes perfecto, el Ujú. de las gasolinas, por ejemplo, el No. precio de la gasolina. Eso sí, de Eh, una semana a otra se disparó. sí, ¿y por qué se disparó? Bueno, porque en México el combustible está de alguna manera subsidiado, si usted recuerda. Ujú. Pero por ahí nos dicen, no, es que México produce, por ejemplo, Sí. petróleo, ¿no? Somos productor petrolero. Sí, sí, sí es cierto, pero lo que producimos nosotros es crudo. Sí, hay que Es refinarlo, hay que decir, hay que procesarlo. refinarlo. Y México es uno de nuestra principal fuente de combustible o de petróleo ya refinado o de derivados del petróleo como los combustibles. Ujú. Pues tú sabes perfecto que los importamos. Sí, sí, O sí, sea, definitivamente. vendemos crudo e Ujú, importamos refinado. ujú. Y obviamente lo refinado sale más caro, que lleva un proceso de transformación. O sea que esto, por donde la veamos, maestros, está subiendo, va a la alza. Sí, a la alza. Lo que hay que comprender es que en esta ocasión no tiene, o sea, aunque hay algunas cuestiones internas que no están Ujú. funcionando, y eso nos lo muestra el Producto Interno Bruto, el crecimiento tan raquítico que ha tenido, eh, en realidad también son efectos colaterales de lo que pasa en lo externo, ¿no? Esto Sí, sí, geopolítico nos sí, golpea. definitivamente. Ujú. A veces pensamos que por estar en La Paz o en Los Cabos o en Baja California en general, lo que sucede de la otra parte del mundo no nos impacta. No. Y creo que hoy día la Sí. gente está contemplando y dándose cuenta que en una economía tan integrada y globalizada como la Como, nuestra, por sí, supuesto que hay un impacto. Pues ve, definitivamente. ahorita por ejemplo han visto ustedes los precios nacionales en abril del 26 de la gasolina, o sea, Sí. ahí por ahí la Magna anda en 23.70 más o menos, Ujú, la Premium 28, el diésel también oscila entre 28 a 27. ujú, Y bueno, ¿qué factores clave tiene ahí? Bueno, uno es los efectos fiscales, ¿no? Que tiene que ver con el IEPS o los impuestos. ujú. Ahí, bueno, pudiera ser un punto fundamental para el gobierno para ayudar a paliar un poco estos aumentos que son drásticos,
pues tendría que, pero bueno, el gobierno depende de los impuestos para muchos de los programas sociales que tiene. Así es. Pero tendrá que él medir, porque por un lado puedes estar apoyando a la población con estos programas sociales, pero por otro lado, si tú les estás dando inflación o generando inflación, o sea, de por sí ya tenemos efectos de factores exógenos y a Ujú. nivel interno mantienes tu impuestos muy altos sobre los combustibles, por ejemplo. Eso hace que todavía, tanto por fuera como por dentro, hay presión en la inflación, presión inflacionaria. Lo Ujú. que habría que hacer es el gobierno entender que tiene que bajar algunos de estos puntos para poder Equilibrar un mejorar poco, ¿no? sí, la calidad de vida, porque aunque yo apoye al ciudadano con programas sociales, con apoyos, becas o lo que tú quieras, Ujú. de nada sirve si la inflación le come lo que está ganando. Y es lo mismo que aumentas el salario mínimo y resulta que no funciona para allá a la hora de comprar o adquirir productos. Es igual, porque ya aumentaron. En efecto, porque este incremento del salario, bueno, no contrarresta el incremento de la inflación. No, no, de ninguna manera. Y bueno, el costo del petróleo sigue A la teniendo alza. presión por la cuestión del contexto internacional. Ujú. Y bueno, acuérdense también que hay una variación dependiendo de la estación, la zona geográfica, el margen de ganancia, el permisionario, porque